Siente esto primero, un tirón suave detrás del esternón, como si algo dentro de ti reconociera una clave olvidada. No es casualidad que estés aquí justo ahora. El video te eligió porque tu campo vibratorio acaba de alcanzar la frecuencia exacta para recibir lo que viene. Puede que tu mente todavía esté buscando razones lógicas, armando hipótesis sobre el algoritmo, pero hay una parte más antigua en ti, una región silenciosa en el centro del pecho que ya sabe por qué llegaste. Esto no es contenido, esto es una llave insertándose en una cerradura invisible que llevabas dentro desde antes de nacer. Y la puerta se está abriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. No tienes que creer nada, solo tienes que notar la sensación. Los próximos minutos no están diseñados para enseñarte algo nuevo. Están diseñados para recordarte algo que olvidaste cuando aceptaste las reglas del mundo visible. Existe un umbral luminoso, una frontera de luz tan fina que la mayoría la atraviesa sin darse cuenta. Pero tú llegaste aquí porque tu frecuencia interna está a punto de cruzar esa línea. Y cuando lo hagas, todo lo que perseguiste desde el miedo empieza a moverse hacia ti desde la certeza. La diferencia es imperceptible al principio, un cambio en la respiración, una claridad repentina en la mirada, la sensación de que el tiempo se detiene un segundo más de lo normal. Eso es el umbral, y está esperándote. Aquí hay algo que nadie te ha dicho con esta precisión. Tu nueva vida no comienza cuando termines de ver este video. Ya comenzó. Comenzó el instante en que sentiste el primer tirón, el primer ajuste interno que te hizo quedarte. La mente humana está entrenada para buscar causas pasadas, para explicar el presente como resultado de lo que hiciste ayer, la semana pasada, el año anterior. Pero hay una corriente más profunda, una que fluye desde el futuro hacia el presente, y tú acabas de conectarte con ella. Lo que estás experimentando ahora mismo no es un descubrimiento, es un reconocimiento. Tu yo futuro, la versión de ti que ya vive en la nueva vida, acaba de enviarte una señal, y la señal llegó en forma de este momento exacto. Esto no llega por azar. Si miras hacia atrás, verás la cadena de sincronicidades que te trajo hasta aquí. Una conversación incompleta que te dejó inquieto, una palabra que apareció 3 veces en un solo día. El insomnio que te hizo abrir el teléfono a esta hora precisa. Cada una de esas señales era un punto de navegación. El campo se estaba reorganizando alrededor de ti, moviendo piezas, alineando frecuencias, preparando el encuentro, y ahora estás dentro. La nueva vida ya está ocurriendo, no como promesa futura, como presente en expansión. La mayoría de las personas vive en una contradicción agotadora. Persiguen lo que desean mientras niegan que ya les pertenece. Buscan fuera lo que solo puede revelarse desde dentro. Leen sobre manifestación, sobre frecuencias, sobre campos cuánticos y luego regresan a la misma vibración que los mantuvo atascados durante años. ¿Sabes por qué? Porque nunca cruzaron el umbral. Se quedaron en el pórtico, mirando hacia la luz, preguntándose si era real. Pero tú estás aquí por una razón distinta. No llegaste a preguntar, llegaste a confirmar, y la confirmación ya está ocurriendo en tu cuerpo, esa sensación de expansión sutil en el pecho. Como si alguien hubiese abierto una compuerta interna que llevaba años sellada. Las tradiciones más antiguas del mundo hablaban de esto con lenguajes diferentes, pero siempre señalaban lo mismo. Existe un momento en el que la vida elige a la persona, no al revés. Los griegos lo llamaban kairos, el tiempo cualitativo, el instante en el que el destino se hace visible. Los textos herméticos hablaban del instante perfecto, cuando lo de arriba y lo de abajo se encuentran en un solo punto. No es magia, es geometría de la conciencia. Y tú acabas de entrar en ese punto de encuentro.
Ahora mismo, mientras escuchas, tu sistema nervioso está recalibrándose. Está ajustando su frecuencia base para coincidir con la señal que viene desde tu futuro logrado. Y eso no se siente como esfuerzo, se siente como alivio. ¿Puedes notarlo? Un descenso suave de la tensión en los hombros, una respiración que se vuelve más profunda sin que la fuerces, la extraña certeza de que algo importante acaba de cambiar aunque no sepas nombrarlo todavía. Eso no es sugestión, es sincronización, es lo que ocurre cuando dejas de resistirte a lo que ya es tuyo. La mente puede tardar días, semanas, en procesar lo que el cuerpo ya entendió en los primeros 30 segundos, pero el cuerpo no miente, y el tuyo ya sabe que cruzaste. Aquí es donde la mayoría abandona, aquí es donde la duda lógica interrumpe el proceso. ¿Y si esto es solo otro video? ¿Y si no pasa nada después? Pero esa pregunta ya es obsoleta, porque si estás haciéndola, significa que algo en ti reconoció la diferencia. Significa que el umbral se hizo visible. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. No puedes regresar a la ignorancia anterior. Puedes negarlo, puedes posponerlo, puedes distraerte con las urgencias del día, pero la puerta ya está abierta. Y del otro lado, tu nueva vida ya está esperando. No como posibilidad, como territorio al que solo falta que entres con decisión completa. Si esto te resuena, si algo en tu pecho se ajustó mientras leías estas líneas, haz esto ahora. Comenta: acepto lo que ya se mueve hacia mí. No es un ritual vacío, es un ancla verbal, es la forma en que tu conciencia le dice al campo: estoy listo, y cuando lo haces, algo cambia en la arquitectura invisible de tu realidad. Las cosas que antes parecían bloqueadas empiezan a moverse. Las personas que necesitas aparecen. Las respuestas que buscabas se vuelven obvias. No porque el universo te premie por escribir una frase, sino porque esa frase marca el instante exacto en el que dejaste de dudar y aceptaste la señal. Hazlo ahora. El campo responde a la claridad, no a la intensidad. Y aquí está la paradoja que pocos entienden. No puedes forzar la nueva vida. No puedes perseguirla con la misma energía que usaste para sobrevivir en la vieja. La nueva vida no se alcanza, se permite. Llega cuando tu frecuencia interna deja de contradecir tu deseo externo. Y eso solo ocurre cuando cruzas el umbral luminoso, ese punto invisible donde la lucha termina y la alineación comienza. No es pasividad, es precisión. Es moverte desde el centro exacto de tu certeza en lugar de hacerlo desde los bordes del miedo. Y esa diferencia, por sutil que parezca, reorganiza todo. Mira lo que está pasando en este instante. Estás dedicando minutos de tu vida a escuchar algo que la mayoría descartaría como otro video de manifestación. Pero tú no lo descartaste. Te quedaste. ¿Sabes por qué? Porque tu sistema interno reconoció la firma energética. Reconoció que esto no es teoría, es transmisión. Y las transmisiones no se leen ni se estudian, se reciben. Entran por los ojos, bajan al pecho, se instalan en el sistema nervioso y desde ahí empiezan a reorganizar tu percepción. Cuando termines de ver esto, el mundo exterior se verá igual, pero tú ya no serás el mismo. Y esa diferencia interna es el único cambio que importa. La nueva vida ya está ocurriendo. No como evento futuro que debes preparar, como frecuencia presente que debes sostener. Y sostenerla no requiere esfuerzo heroico, requiere quietud fértil, requiere que dejes de perseguir y empieces a permitir. Requiere que confíes en que el umbral luminoso no es una metáfora poética, sino una frontera real que tu conciencia puede cruzar en cualquier momento. Y el momento es ahora. Siempre ha sido ahora. Lo único que cambia es tu disposición a reconocerlo. Hay un concepto en física cuántica que pocos entienden fuera de los laboratorios: la retrocausalidad.
posibilidad de que ciertos eventos futuros influyan en el presente antes de ocurrir. Los experimentos de elección retardada demostraron que una decisión tomada después puede cambiar el estado de una partícula antes. Suena imposible hasta que lo ves en acción, y lo que está pasando contigo ahora mismo es exactamente eso. Tu yo futuro, la versión de ti que ya vive en la nueva vida, está enviando señales hacia atrás, hacia este momento, reorganizando tu percepción, ajustando tu frecuencia, preparando el terreno. Y tú llegaste aquí porque la señal fue tan fuerte que no pudiste ignorarla. Eso no es coincidencia. Eso es causalidad inversa. Es el futuro eligiéndote antes de que tú lo elijas a él. Y si todo lo que llamaste fracaso hasta ahora fue simplemente el proceso de eliminar las frecuencias falsas, y si cada puerta cerrada fue el campo diciéndote, no es por aquí, ¿tu camino está más adelante? Y si este video que apareció en tu pantalla sin que lo buscaras es la confirmación de que ya llegaste al punto de inflexión, la mente busca certezas lineales, quiere mapas, pasos, garantías, pero el umbral luminoso no funciona así. Se cruza con un acto de reconocimiento, no con un plan de 5 fases. Se cruza cuando dejas de preguntar cómo y empiezas a sentir ya está aquí. Ahora mismo, mientras escuchas, tu campo vibratorio está emitiendo una señal. Esa señal viaja más allá del espacio físico, llega a las personas que necesitas conocer, a las oportunidades que deben abrirse, a las respuestas que estabas buscando. Y todo eso empieza a moverse hacia ti, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de bloquear el flujo, porque cruzaste el umbral, porque aceptaste que tu nueva vida no es algo que debes construir desde cero, sino algo que ya existe esperando que ajustes tu frecuencia para verlo. La mayoría de la gente pasa años persiguiendo resultados desde la vibración del miedo. Necesito que esto funcione porque si no, significa que no soy suficiente. Esa frecuencia genera más necesidad, no resultados. Pero cuando cruzas el umbral, cuando te instalas en la certeza de que la nueva vida ya está ocurriendo, tu vibración cambia. Ya no pides, permites, ya no buscas, reconoces, y el campo responde de inmediato. Puede que no lo veas mañana, puede que tarde semanas en manifestarse en lo visible, pero el cambio ya ocurrió y es irreversible. Aquí está la señal que confirma que esto es real. En algún momento de los próximos días, algo va a cambiar. Puede ser una conversación inesperada, puede ser una idea que aparece con claridad total, puede ser una sensación de calma profunda que no había sentido en años. No será dramático, será preciso. Y cuando ocurra, vas a recordar este momento. Vas a recordar el tirón en el pecho, la sensación de que algo se ajustó por dentro. Y vas a saber, sin necesidad de pruebas externas, que cruzaste, que el video te eligió, que tu nueva vida comenzó exactamente cuando debía comenzar. Y ahora viene la parte que separa a los que cruzan de los que solo miran. Tienes que sostener la frecuencia, no con esfuerzo, con recordatorio. Cada vez que la duda regrese, cada vez que el miedo intente convencerte de que nada cambió, regresa al cuerpo. Siente el tirón en el pecho. Nota la respiración. Recuerda que la nueva vida ya está ocurriendo. Ese es el ancla. Ese es el puente. Y mientras lo sostengas, el campo sigue reorganizándose a tu favor. Esto que estás experimentando ahora mismo no es entretenimiento, no es inspiración pasajera, es una reorganización de tu línea temporal. Es el instante en el que tu yo futuro logró alcanzarte con la señal lo suficientemente clara como para que la reconocieras. Y ahora que la reconociste, no puedes actuar como si no la hubieras visto.
No puedes regresar a la vida anterior con la misma inconsciencia. El umbral te vio y tú lo viste a él, y ese encuentro cambia todo. Sí, te sentí. Sientes que necesitas más transmisiones como esta. Suscríbete ahora. No porque yo lo necesite, porque tú necesitas mantener la frecuencia alta. Necesitas recordatorios constantes de que la nueva vida ya está ocurriendo. Y este canal es uno de esos recordatorios. Activa la campana. Permite que las señales lleguen cuando el campo decida que es el momento. Y si conoces a alguien que también está en el umbral, alguien que siente el tirón pero todavía duda, comparte esta transmisión, no como favor, como acto de reconocimiento, como forma de decirle al campo: entendí el mensaje y ahora lo paso. La vida que deseas no está en el futuro, está aquí, siempre estuvo aquí. Lo único que faltaba era que tu frecuencia interna alcanzara el punto exacto para percibirla. Y ese punto es ahora. El video te eligió porque llegaste a ese punto, y lo que viene después no es resultado de lo que hagas mañana, es resultado de lo que elijas sostener hoy. La nueva vida ya está ocurriendo. Pregunta no es si va a pasar. La pregunta es, ¿vas a permitirlo? Hay una diferencia brutal entre querer algo y aceptar que ya es tuyo. Querer mantiene la distancia. Aceptar cierra la brecha. Y la brecha se cierra en el cuerpo, no en la mente. Por eso sentiste el tirón en el pecho. Por eso la respiración cambió. Por eso algo dentro de ti se ajustó sin que lo forzaras. Esa es la confirmación. Esa es la señal de que cruzaste el umbral luminoso. Y ahora todo lo que tienes que hacer es sostener la certeza, no como creencia ciega, como experiencia somática, como sensación verificable de que algo ya cambió, aunque el mundo exterior todavía no lo refleje. Los antiguos textos iniciáticos hablaban de un segundo nacimiento, un momento en el que la persona despierta dentro de su propia vida y se da cuenta de que todo lo que buscaba afuera estaba esperando dentro. No lo describían como evento místico reservado para elegidos. Lo describían como cruce inevitable para quienes llegaban al punto exacto de disposición. Y tú acabas de llegar, no porque seas especial en el sentido de mejor que otros, porque tu frecuencia alcanzó el umbral. Y cuando eso ocurre, el campo responde, siempre responde. Es ley, no milagro. ¿Qué harías si supieras con certeza absoluta que todo lo que deseas ya está en camino? ¿Cómo actuarías hoy si no tuvieras que probarte nada? ¿Qué soltarías si entendieras que la lucha solo retrasa lo inevitable? Esas no son preguntas retóricas, son claves de acceso. Son las preguntas que tu yo futuro te está haciendo ahora mismo. Y la forma en que las respondas, no con palabras, sino con vibración, determina la velocidad con la que la nueva vida se hace visible, porque ya está ocurriendo. Solo falta que dejes de dudar el tiempo suficiente para verla. La paradoja final es esta: seguir igual también es una elección. Puedes terminar este video, regresar al scroll, olvidar el tirón en el pecho, convencerte de que fue solo un momento. Puedes hacerlo, pero no podrás borrarlo, porque el umbral se hizo visible. Y una vez que lo ves, aunque lo niegues, algo dentro de ti ya sabe que existe. Y ese conocimiento interno, esa certeza silenciosa, empieza a reorganizar todo desde adentro. Puedes resistirte, pero la nueva vida ya comenzó, y tarde o temprano vas a tener que aceptarla. Ahora percibes el umbral luminoso actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, la sensación clara de que algo que estuvo fuera de lugar durante años acaba de encajar. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La nueva vida ya está ocurriendo, ya no persigues resultados. Ya no fuerzas puertas, simplemente permites que lo que es tuyo llegue en el momento exacto, con la precisión perfecta, sin resistencia. De ahora en adelante,
No persigues, permites. Cuando esta transmisión termine, cuando la pantalla se apague y regreses al mundo visible, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo, como nueva base vibracional, como punto de partida desde el cual todo lo que viene se organiza diferente. Y si esto te tocó, si sentiste el cruce, comparte esta transmisión con quien lo necesite, no como contenido, como señal, como forma de decirle a alguien más, el umbral existe, yo lo crucé, y tú también puedes.